El Ministerio Internacional Reinando en Plenitud presenta la cápsula profética. Pastor Jorge Matallana. Amada iglesia, sean todos bienvenidos en esta hora a la cápsula profética de hoy. Este tema lo he llamado la manifestación del anticristo. Y quiero invitarles para que hagamos una oración. Amado Padre Celestial, nos acercamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para pedirte que nos permitas en esta hora entender un tema tan trascendental y tan importante como el que tú has venido trazándonos en estos días. Y es el tema del arrebatamiento de la iglesia. Amado Espíritu Santo, guíanos, instrúyenos y revélanos tu verdad en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Todos, amados, son bienvenidos a esta cápsula profética. Como ya les dije con anterioridad, el tema se llama la manifestación del anticristo. A este personaje la Escritura también lo llama inicuo, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y volvemos a 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 3 en adelante, que es lo que estamos estudiando respecto de los eventos que vienen antes del periodo de los 7 años de la tribulación. Y dice el verso 3: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Examinamos en el tema anterior la primera parte de lo que ha de ocurrir antes de la tribulación e hicimos referencia a la apostasía, que por supuesto de eso podría ser un tema completo, pero que sabemos que hoy la tierra está viviendo uno de los periodos más grandes de apostasía de parte de la iglesia, que se denomina cristiana. Pero, como podemos leer, la manifestación del anticristo es la segunda cosa que tiene que ocurrir. Como dijo el apóstol en la última parte del versículo 3, donde nos dice la Escritura que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Cuando él sea revelado como tal, el periodo de la tribulación comenzará y por supuesto con anterioridad la iglesia ya habrá sido arrebatada. Aquí en el texto que leímos, él fue llamado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero me llama mucho la atención que el apóstol Juan en su epístola lo llama anticristo. Y por cierto, es Juan el único que utiliza este término para referirse a este personaje, que en la palabra de Dios tiene unos 30 títulos diferentes. Y es uno de los temas de los que más se ocupa a fondo el Antiguo Testamento. Quiero hacer una salvedad, amados, y es que de un tema como este podríamos hablar por horas. Pero aquí lo importante entonces es entender cómo Juan nos define a este personaje. Leamos
Primera de Juan, capítulo 2, el versículo 18, donde la palabra dice, noten muy bien cada palabra que escribe Juan. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. La palabra original en el griego para anticristo puede tener dos significados. Uno puede ser en contra de Cristo, y en el sentido también de que alguien que se opone poderosamente a la obra del Señor. Pero también puede significar en lugar de Cristo, queriendo decir que una persona o poder tomará el lugar de Cristo, simbolizando con esto obviamente que es un falso Cristo. En este versículo que acabamos de leer, encontramos que la venida del anticristo se encuentra profetizada, pero que en los días de Juan ya había muchos otros anticristos. Y en Primera de Juan 2:19, la Biblia dice lo siguiente, para definirlos: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Ayer en el capítulo 2, versículo 26, dice Juan, os he escrito esto sobre los que os engañan. Indudablemente, amados, este personaje va a ser el hombre de Satanás. Será el hombre que reorganizará al imperio romano y que finalmente se convertirá en un dictador mundial. Este hombre va a engañar al mundo entero. Obvio que podría ser un personaje contemporáneo y uno, en lo que uno conoce y uno estudia, hay personas que dan la talla hoy en día para que sean esta clase de personaje. Un líder mundial carismático que procede de las naciones, que hará al comienzo de la semana 70 un pacto con Israel, que facilitará la reconstrucción del templo judío, como lo revela Apocalipsis 13:1. Dice Apocalipsis 13:1 de la siguiente manera, y algún día haremos un estudio completo de este capítulo porque ahí se revela tanto Satanás como el anticristo y como el falso profeta. Pero dice el verso 1, me paré sobre la arena del mar. Y sabemos que proféticamente la arena del mar habla de Israel. Y dice Juan, y vi subir del mar, que obviamente nos habla de las naciones. Todo eso tiene textos para explicarlo, pero no tenemos el tiempo. Dice, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Cuando hagamos el estudio particular de esto, iremos al libro de Daniel y entenderemos todo lo que esto significa. Pero obviamente, volviendo a Juan, Juan está diciendo las palabras el último tiempo. Y obviamente está usando esas palabras en una forma o en un sentido figurativo. Dios dice que la humanidad está viviendo el último tiempo, la última era. Y esa era comenzó a partir de la cruz y termina, obviamente, con los 7 años de la tribulación. Y muchos conocemos el tema, hablando de la última dispensación de este tiempo, que es la dispensación de la gracia,
que culmina con el reino milenial de Cristo. Y usamos la expresión último tiempo para referirnos a la etapa que estamos viviendo. Los estudiosos llaman este periodo dispensación de la iglesia, o edad de la iglesia, o dispensación de la gracia, o dispensación del Espíritu Santo, como ya hemos visto en muchos temas anteriores. Dios entonces le recuerda a los miembros de la iglesia del primer siglo, porque ya estamos llegando al final de los 2000 años de la historia de esta dispensación bíblica, una profecía que sin duda ya ellos habían escuchado, y era que el anticristo vendría. Pero, ¿cómo podemos definir entonces este personaje? La Biblia en Primera de Juan 2:22 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Y cuando uno estudia Apocalipsis capítulo 13, encuentra allí, como ya les dije, la trinidad satánica. El antipadre, que es Satanás, el antihijo, que es el anticristo, y el falso profeta, que viene a representar el anti-Espíritu Santo. Todo eso es un tema formidable y de horas para estudiar, pero estoy haciendo un bosquejo general sobre este tema. En 2 de Juan 1:7 dice: porque muchos engañadores han salido por el mundo, y está hablando de esa época, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y en 1 de Juan 4:1 dice: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Esto es una advertencia, amados, para cada uno de nosotros como iglesia de Cristo. Después, Pablo escribió más sobre él. En 2 de Tesalonicenses, sigue hablando el apóstol Pablo respecto de este personaje para decirnos lo siguiente. 2 de Tesalonicenses 2, el versículo 4. Dice: el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Esto hace alusión a la mitad de la semana 70, a la mitad de los 3 primeros y medio años, cuando la Escritura nos enseña que el anticristo romperá el pacto que inicialmente hace con Israel, mostrará verdaderamente quién es, e Israel se dará cuenta de que fueron engañados y que es un falso Mesías. Entonces vendrá sobre la nación de Israel y sobre todos los creyentes de ese tiempo la persecución más terrible de toda la historia. Recapitulemos. En esta profecía de los eventos finales, entonces, la Biblia dice que habrá una rebelión, una apostasía, una separación de la fe. Pero en unión con esa apostasía también se revelará el hombre de pecado, el anticristo, a quien también el apóstol llama hijo de perdición. Este anticristo entonces, cuando rompe el pacto con la nación de Israel, se sentará en el templo, cesará el culto y la ofrenda, dice el libro de Daniel, y será lo que dice Mateo 24, introducirá allí mismo su imagen para ser adorado por todos los hombres, y lo llama Mateo la abominación desoladora. Este hombre falsificará el ministerio de Jesús,
se proclamará a sí mismo como el único Dios verdadero. Finalizará el pacto, como ya les dije, con Israel. Y entonces vendrá la gran tribulación de los últimos 3 años y medio del periodo de la tribulación de la semana 70, de la que ya hemos también hablado con anterioridad. Veamos Daniel 9:27. Daniel capítulo 9, versículo 27 dice: y por otra semana, hablando del anticristo, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, que es el final de los 7 años de la tribulación y lo que le espera al anticristo y a todos los ejércitos de la tierra que se levantarán para pelear contra el Cordero, y el Cordero les vencerá. Pero en Tesalonicenses 2:5, volviendo allí, como les digo, hermanos, esto es un tema que amerita horas y horas para poderlo explicar concienzudamente. Pero en 2 de Tesalonicenses 2:5 dice la palabra de Dios: ¿no os acordáis, hablando Pablo, que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Algo que me llama mucho la atención, amados, es que Pablo jamás rehusó hablar de estos asuntos escatológicos y proféticos con la iglesia. Algunos dicen que hoy un predicador no debería de tratar estos temas. Incluso muchos escriben en la caja de comentarios de YouTube cosas que no vale la pena leer ni entender, porque afirman cosas que obviamente no están sustentadas por la palabra. Y yo quiero, amados, que tú y yo entendamos que el Señor Jesucristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura en el Evangelio de Juan, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la única alternativa entonces que tú y yo realmente tenemos es creer en Cristo, como dice la Escritura. Y todo lo que estamos viendo y lo que podríamos ver por horas al respecto, todo está obviamente sustentado por la palabra del Señor. Y mientras el Señor me preste la vida, me dé la oportunidad de poder llevar a ustedes esta palabra y compartir con ustedes estos misterios, permitiremos al Espíritu Santo que siga trayendo claridad a nuestras vidas al respecto. Así que, amados, en el próximo tema veremos la tercera cosa que ocurre inmediatamente antes de los 7 años de la tribulación. Ya vimos que primero viene la apostasía, ya vimos que se manifestará el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero en el próximo tema estaremos mirando algo extraordinario que también ocurre cuando la iglesia es levantada. Vuelvo y le repito, amados, que si quisiéramos hacer un estudio concienzudo, no lo podemos hacer en 30 minutos, ni en 1 hora, ni en un día, ni en una semana, de a 1 hora diaria, porque es que es muchísimo lo que la Escritura tiene que decirnos al respecto. Por tanto, mis amados, así de manera general entonces, la invitación una vez más es a que estemos preparados, a que estemos listos. En cualquier momento el Señor viene por nosotros y no nos va a sorprender como ladrón, como veremos de nuevo en otro tema. Porque tú y yo estamos despiertos, porque somos sobrios, porque somos hijos del día, porque no somos ignorantes en cuanto al plan eterno de Dios para su iglesia, para Israel y para los gentiles. Y no nos queda nada más entonces
sino estar plenamente convencidos de que Cristo viene por nosotros para levantarnos, para arrebatarnos, para raptarnos. Y no olvidar que los muertos, los que han dormido en Cristo después de la cruz hasta estos días, resucitarán primero. Y juntos, lo repito porque eso me fascina, recibiremos al Señor en el aire. Y como dice el apóstol, así estaremos siempre con el Señor. Iremos al tribunal de Cristo, del cual les hablaré también en el futuro, y luego a las gloriosas bodas del Cordero, para regresar con el Señor al final de los 7 años de la tribulación, al juicio de las naciones, al juicio del anticristo, al juicio del falso profeta y al encadenamiento de Satanás por 1000 años, del cual la Escritura nos habla con mucha claridad. Que el Señor nos ayude y nos permita ir paso a paso, y nos permita también entonces comprender que la única manera como tú y yo podemos creer realmente en nuestro Dios es como dice la Escritura, y presentar evidencias bíblicas de lo que estamos hablando, todo para la gloria de Dios y todo para seguridad nuestra, y para que como iglesia verdadera del Cordero, Él nos encuentre preparados para ese momento glorioso. Amados, que el Señor les continúe bendiciendo y nos vemos en el próximo tema. Voy a tratar de subir día de por medio un tema, y voy a tratar también de continuar con la hora final, un noticiero donde estaré dándoles información de muchos tópicos bíblicos, proféticos, para que podamos estar cada día más seguros de lo que somos en Cristo, de lo que Cristo logró para nosotros en la cruz y de los tremendos tiempos que se avecinan sobre la tierra. Que el Señor les continúe bendiciendo. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Si necesitas oración o tienes alguna inquietud, contáctenos al 314-585-2864. Suscríbete en nuestro canal de YouTube o escríbenos al correo electrónico reinandoenplenitud@gmail.com. Bendiciones para todos.